La noche del 9 de noviembre de 1980, el oficial Gregorio Newport del Departamento de Policía de Nueva Orleans fue asesinado a tiros mientras patrullaba cerca de los Fisher Projects en Algiers. De acuerdo con Times, Picayune y UP, los oficiales que acudieron a la escena recibieron más disparos desde los pisos altos del edificio de 13 pisos de Fisher. En los días siguientes, la policía patrulló los edificios bajos cercanos. 7 civiles murieron. Investigaciones y revisiones judiciales en Orleans, además de demandas de derechos civiles, confirmaron que no se comprobó la implicación de los 7 en el asesinato de Newport. Periódicos y abogados llamaron al hecho los 7 de Algiers. Fisher fue inaugurado en 1964 como un moderno complejo de viviendas públicas para unas 1,200 familias con un edificio alto y varios bloques de 2 y 3 pisos. Los primeros años fueron estables, pero en los 70 el desempleo, mal mantenimiento y crimen transformaron la zona. Los registros de la ciudad y las auditorías de HUD documentaron fallas crónicas en los elevadores, iluminación vandalizada y vacantes de largo plazo en los pisos superiores. Las rutas de transporte público se redujeron cerca del sitio y la entrega de correos se volvió irregular hacia mediados de los 90. Fisher fue designado para demolición bajo el programa federal Hope 6. La demolición inició en 1996 y terminó en 2007 siendo reemplazada por los estates en Fisher, casas adosadas de colores pastel como renovación de ingresos mixtos. Para los funcionarios fue una victoria de la planificación urbana. Para los exresidentes, eliminación de un vecindario durante uno de los capítulos más violentos en la historia de la vivienda en Nueva Orleans. Cuando los apartamentos Norman Bloomberg cayeron en 2016, la multitud miró. Algunos aplaudieron y otros guardaron silencio mientras las torres se desmoronaban en polvo y recuerdos. Para la ciudad fue un nuevo comienzo para el norte de Filadelfia. Fue el cierre de una herida de 40 años, terminado en 1967 en el vecindario de Charleswood. El complejo Bloomberg consistía en 2 torres de 18 pisos y varios edificios de poca altura. Simbolizaba el progreso moderno para familias negras trabajadoras, ofreciendo vivienda asequible cerca del centro. En menos de 10 años, ese optimismo había desaparecido. Auditorías federales y registros de la Autoridad de Vivienda en los 70 ya señalaban el sitio como de los más deteriorados en Filadelfia. Elevadores descompuestos por semanas, basura atascada y pasillos sin luz. El Philadelphia Inquirer calificó el complejo en 1982 como un tugurio vertical en cámara lenta. Ese año, un niño de 4 años cayó desde la ventana del piso 13 de su departamento, lo que fue una tragedia. La muerte llamó la atención sobre las condiciones de abandono dentro de los edificios y llevó a exigir inspecciones y medidas de seguridad de emergencia. La ciudad prometió reparar, pero casi nunca cumplió. En los 80 y principios de los 90, las torres eran mercados de drogas al aire libre, dominados por la venta de heroína y crack. Las patrullas eran pocas y los vecinos oían disparos cada noche. Un informe del HUD de 1990 situó a Bloomberg entre los 5 desarrollos de vivienda pública más violentos del estado. Cuando se programó la demolición bajo el plan de remodelación Charles Wood Bombers de $500 millones, se calificó como la mayor transformación en la historia de la vivienda pública de Filadelfia. La implosión tuvo lugar en marzo de 2016. Las imágenes de televisión mostraron las Torres Gemelas colapsando y dejando un horizonte gris y décadas de desplazamiento. Actualmente hay casas adosadas de ingresos mixtos en el sitio. Los funcionarios de la ciudad lo llaman renacimiento, los residentes de toda la vida lo llaman desplazamiento. Al final, las torres que debían mejorar el vecindario se volvieron un monumento al fracaso. El 12 de diciembre de 1980, una explosión sacudió la guardería en las viviendas Bowen Homes, noroeste de Atlanta. La explosión causó la muerte de niños y dejó heridos a otros. Investigadores concluyeron que la causa fue una fuga de gas sin atender, pese a varios reportes de mantenimiento. Para muchos en Atlanta, ese momento hizo que Bowen pasara de ser un proyecto problemático a símbolo de abandono. Las casas Bowen se inauguraron en 1964 como uno de los mayores desarrollos de vivienda pública de la ciudad.
con 650 unidades de ladrillo. Promocionaron el lugar como refugio para familias trabajadoras, mostrando fotos de patios ajardinados y parques infantiles nuevos. En 2 décadas, el optimismo se desvaneció. Disminuyeron los empleos industriales, aumentó la pobreza y colapsó el presupuesto de mantenimiento. En los años 70, Bowen tenía pocos fondos en la Autoridad de Vivienda de Atlanta. La tragedia en la guardería en 1980 llamó la atención nacional. El Atlanta Journal-Constitution reportó que la línea de gas llevaba semanas goteando y que ignoraron solicitudes previas de reparación. Funcionarios lo llamaron accidente trágico. Residentes culparon años de negligencia. Tras la explosión, los inspectores de incendios clausuraron varios edificios por cableado y fallas en la infraestructura. En los años 80 y 90, Bowen se asoció con crimen violento y tráfico de drogas al aire libre. Los registros policiales reportaron numerosos asaltos y tiroteos anuales. Una inspección de HUD en 1995 calificó a Bowen como gravemente deteriorado, señalando unidades vandalizadas e interiores inhabitables. Los residentes empezaron a reubicarse mediante programas de la Sección 8 antes de que la ciudad anunciara en 2009 la demolición total bajo la iniciativa Hope 6. Las últimas estructuras restantes fueron demolidas. Imágenes de noticias mostraron a exresidentes observando desde la distancia mientras las paredes colapsaban. Para Atlanta marcó el final oficial de su último gran proyecto orientado a familias. Para los desplazados fue otro ciclo de demolición disfrazado de progreso. Cuando los hogares Stellar Wright abrieron en 1959, se presentaron como modelo de progreso. Más de 1,100 apartamentos se alzaban en el distrito central de Newark, con torres de ladrillo, jardines y una promesa de dignidad para familias negras de clase trabajadora que dejaban los viejos edificios. Funcionarios de Newark lo llamaron un nuevo comienzo para familias que esperaron mucho. No duró. En los años 70, el diseño antes elogiado por su eficiencia perjudicó a los residentes. Los elevadores fallaban seguido y los apagones dejaban pisos sin luz toda la noche. La Autoridad de Vivienda de Newark no pudo financiar reparaciones por la crisis financiera de la ciudad. Las escaleras olían a orina y humo de velas, y ratas y palomas ocupaban los huecos. El abandono dejó al descubierto los crímenes posteriores. Los informes policiales de mediados de los años 70 registraban robos y asaltos frecuentes dentro de las torres. Los residentes empezaron a atrancar sus propias puertas desde adentro. En 1974, un comité de vivienda de Newark incluyó a Stellar Wright entre los 10 entornos de vivienda más peligrosos de Estados Unidos. Bomberos y paramédicos solo entraban en grupos, casi siempre escoltados por la policía. En 1980, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano clasificó el complejo como gravemente deteriorado, según registros federales. Residentes protestaron y exigieron demolición. El Star Ledger cubrió una protesta donde inquilinos portaban carteles que decían «Derríbenlo antes de que nos maten». En los años 80 y 90 las condiciones empeoraron y muchas familias se mudaron por voluntad propia. Otros fueron reubicados bajo decretos de consentimiento supervisados por la Corte después de reportes de contaminación por plomo y asbesto. En 2002, durante la demolición, los últimos residentes vieron desde la cerca cómo la dinamita convertía los edificios en polvo. El terreno permanece en gran parte sin desarrollar. Los funcionarios de la ciudad lo llaman una hoja en blanco para el futuro. Para los exresidentes es un cementerio de promesas incumplidas. El 8 de abril de 2015, inspectores de la ciudad ingresaron a un departamento tapiado en Food Homes durante una inspección previa a la demolición. Adentro hallaron el cuerpo de un hombre muerto desde hacía meses. El hallazgo fue noticia local, pero para los residentes del sur de Memphis, solo confirmó sus creencias. El último proyecto de vivienda pública en la ciudad llevaba años muriendo. Food Homes abrió en 1940 como parte del New Deal para dar vivienda asequible a familias negras excluidas de barrios segregados. Durante décadas se consideró una comunidad estable. Iglesias y tiendas rodeaban los edificios de ladrillo rojo y varias generaciones vivieron cerca de la calle Bill. A fines de los 80, el declive manufacturero y el narcotráfico transformaron el sur. A mediados de los 90, los registros policiales mostraban a Food como foco de drogas y pandillas en Memphis.
Informes del Departamento de Policía de Memphis reportaron presencia constante de los discípulos gánsteres, Vice Lords y Rolling 20 Crips, cuyos miembros jóvenes operaban como babyfoot. Entre 1992 y 1997, varios tiroteos vincularon el complejo con disputas violentas contra pandillas de Lemoyne Gardens y Dixie Homes. Con el aumento de la violencia, los edificios se deterioraban. En 2010, Commercial Appeal reportó tuberías reventadas que inundaron departamentos con agua hirviendo. 2 residentes. Los registros de mantenimiento de la ciudad enumeraron docenas de quejas pendientes de plomería y electricidad. En 2013, Memphis anunció la remodelación de South City, un plan de $250 millones, financiado por el programa Choice Neighborhoods de Ashwood, para demoler Food y construir viviendas de ingresos mixtos. Los funcionarios prometieron que todos los residentes tendrían el derecho de regresar, según los registros públicos. Solicitudes posteriores muestran que menos de un tercio realmente lo hizo. La demolición comenzó en 2016. Imágenes de la televisión local mostraron nubes de polvo recorriendo la calle 4 mientras caían las últimas paredes. Para los líderes de la ciudad, marcó una renovación. Para las familias que observaban desde las aceras, marcó el borrado, el fin del último vínculo sobreviviente con el experimento original de vivienda pública de Memphis. La noche del 12 de septiembre de 2023 fue normal en Cleveland, pero en el oeste de la ciudad todo cambió al oírse los disparos. No fue casualidad. Una Honda Pilot robada avanzó lentamente por una calle residencial antes de la medianoche. No derrapaba imprudentemente ni tenía la música alta. Se movía como un auto con propósito. 4 integrantes de la pandilla Delincuentes de Sangre Pura iban en ese vehículo. Entre ellos Cuervo, Danny Mullins, Henry Noodles, Burchett, James Flock, Clemens. La acusación describe lo que sucedió después como un asesinato selectivo en apoyo al crimen organizado. Cuando la víctima, Amodisa Farage, de 35 años, salió, el grupo supuestamente actuó rápido. Más tarde, los vecinos reportaron una ráfaga de disparos. Después, un silencio en el que todos esperaban que las sirenas indicaran que era seguro salir. La víctima cayó en la calle y el conductor del Honda huyó. En pocas horas, esa camioneta fue hallada incendiada en otro punto de la ciudad, buscando eliminar huellas, ADN y cualquier rastro de los ocupantes. Cuando llegaron los bomberos, casi todo el vehículo era cenizas y metal, aunque el fuego no lo consumió todo. El principal problema para la policía de Cleveland y los federales fue que era la última coincidencia del patrón, el eslabón final en una cadena de actos violentos investigados por casi 2 años. Este asesinato les dio lo que necesitaban, una entrada clara a una empresa criminal que creció de una pequeña banda en Cedar State a algo mucho más estructurado, violento y ambicioso. Un grupo llamado los Delincuentes de Sangre Pura, que según fiscales actuaba como familia, imponía disciplina de milicia y crecía como negocio. Desde el este de Cleveland hasta Akron, Youngstown y el sistema penitenciario estatal. Este asesinato en 2023 llevó al gobierno federal a revelar una de las mayores acusaciones contra pandillas en la historia reciente de Cleveland. Lo que parecía una simple ejecución nocturna resultó ser un indicio de una pandilla que, según autoridades, manejaba un mercado de fentanilo, coordinaba represalias, reclutaba en prisiones y establecía jerarquía en varias ciudades. Este asesinato no era la historia, fue el momento en que la historia se abrió. El este de Cleveland ha tenido varias bandas por décadas, pero para 2020, un lugar se volvió el centro de una nueva operación. El complejo de viviendas públicas Cedar Estates, al este del centro, presentaba las típicas tensiones vecinales, escaleras abiertas, patios oscuros y esquinas. Eso cambiaba según quién tuviera más impulso esa temporada. Los investigadores federales dicen que todo cambió cuando los delincuentes de sangre completa tomaron control de la zona. Tomaron control del suministro, territorio y tráfico. El liderazgo de la FBF mantuvo un flujo constante del mercado Findall en Cedar Estates.
rotando miembros en turnos, usando autos ocultos y 2 departamentos para mover el producto. Barr sabía exactamente a dónde ir: el patio y el área de césped junto a la licorería de la calle 28 Fental, metanfetamina, cocaína y buprenorfina, también conocida como subs. Esos eran los productos principales, cada uno tenía su propio precio y demanda, y cada uno contribuía a un flujo constante de ingresos. La pandilla no era grande, su peligro estaba en su estructura. Dooney coordinaba tanto a nivel callejero como de alto nivel, y también estaba Noodles. Profundamente involucrado en drogas y violencia, Flock estaba a cargo del cumplimiento y comunicaciones del grupo, con una red de distribuidores y mensajeros bajo su mando. Jeffrey Fatty, Lee, Gerald, Ruga, Farrell Devontae, Dina Johnson, Elijah, Loon Johnson, Jerome J.T. Williams. Cada nombre surge en las acusaciones por conspiración de drogas, posesión de armas o manejo de comunicaciones para la banda. Pero lo que más destacaban los federales era lo organizada que estaba la operación para una pandilla local. No era venta callejera, era una red y Cedar Estates era la fachada. Los vendedores tenían seguridad armada cerca, con armas guardadas en departamentos y autos para acceso rápido en caso de robo o disputa. Los vigilantes supervisaban el complejo. El verdadero indicador de lo incrustado que estaba FBF era simple. En Cedar Estates, la pandilla siempre estaba al tanto, aseguraron los residentes a los oficiales. No había movimiento de drogas sin que ellos supieran. Estaba ahí diario, todo el día, y el dinero del complejo le daba a FBF algo que toda pandilla desea: lograr una base estable, un lugar donde las cadenas de suministro, el flujo de efectivo y la mano de obra pudieran circular sin interrupciones. Desde esta base se expandieron primero a otras partes de Cleveland, luego Akron, después Youngstown y, según los fiscales, al sistema penitenciario de Ohio. La siguiente fase no solo era vender más drogas, sino crear un sistema capaz de resistir arrestos, disputas territoriales o redadas callejeras. Un sistema que operaba incluso con miembros presos. Cedar Estates fue el inicio y ahora la prisión era la evolución. Cuando la mayoría de las bandas callejeras hablan de controlar el sistema, solo presumen. La cárcel suele ser un callejón sin salida. Se cortan las líneas, se acaba el dinero y la influencia de una pandilla casi nunca sobrevive adentro. Los delincuentes de sangre completa eran raros. Luego decidió instalarse en una prisión, y no en cualquiera. El Centro Correccional del Noreste de Ohio en Youngstown, donde diversos grupos y viejos enemigos se cruzan. Toda una jerarquía se reinicia todos los días entre enero de 2022 y abril de 2024. La acusación alega que los miembros y asociados de FBF construyeron una red de tráfico de drogas a gran escala que operaba detrás de los muros de la prisión. La lista de productos seguía casi igual que en Cedar Estates, pero el método cambió. La acusación describe una estructura donde presuntamente se utilizaban a los reclusos, proveedores externos e incluso a trabajadores de la prisión o personas que solicitaban empleo en la prisión para mover drogas a través de varios niveles de seguridad. La Fed dijo que el plan comenzó con una idea. Si la pandilla quería control dentro, no podían depender de la corrupción, al azar o la suerte, necesitaban a su propia gente y posición. Según los documentos de acusación, los líderes alentaron a miembros o asociados a buscar trabajo en la prisión. Otros actuaron como intermediarios, coordinando quién traía y distribuía los productos en los bloques de celdas y quién informaba de regreso adentro. Las drogas se traficaban por canales conocidos, introducidas por el personal, durante el trabajo de reclusos, ocultas en áreas comunes y pasadas entre ellos. Al cerrar las celdas por la noche, los pandilleros usaban teléfonos prepagados, redes sociales y celulares de contrabando para mantener la red activa. La acusación de Youngstown incluye registros de mensajes de texto y llamadas que muestran conversaciones codificadas sobre entregas, repartos y cantidades. Algunos mensajes estaban disfrazados como revisiones de rutina, otros eran más directos para los fiscales. No era un trabajo secundario, era un mercado alterno con clientes cautivos, demanda constante y drogas a precios altos.
y donde la pandilla influía en reclusos que podrían volver a la calle. La ventaja era clara: si FBF controlaba el flujo en la instalación, también controlaba protección, deudas, alianzas, represalias y el comportamiento futuro de sus deudores. Para los investigadores, intervenir en una prisión federal cambió el tono de su caso. Una operación callejera que buscaba protegerse dentro de un centro de detención federal era una escalada que aseguraba una gran respuesta. Para inicios de 2024, las agencias federales rastreaban la red desde ambos lados, monitoreando teléfonos en prisión y el movimiento del producto afuera. Se acumularon intervenciones telefónicas, vigilancia, inspecciones postales y llamadas interceptadas. Al unir las piezas, los federales notaron que el asesinato en el oeste de Cleveland no fue un acto aleatorio en un verano violento. Formaba parte de la conspiración. La FBF no solo se basaba en su reputación, también imponía deudas, disciplina y orden interno, con un nivel de violencia que, según fiscales, pasó de intimidación a coerción total. Una de las acusaciones más graves se remonta al 30 de junio de 2022. Ese día, según los fiscales, Raven Mullins secuestró a una mujer y la retuvo 6 días, según la acusación. Mantuvo a la víctima atada dentro de una residencia privada, le puso una pistola en la cabeza varias veces y la agredió sexualmente. Ella logró escapar tras casi una semana. En el centro de la acusación estaban 3 mujeres, acusadas de secuestro y asalto en apoyo al crimen organizado: Adriana Alinul, Maisha Action West, Kayla Yeyo Tyler. Los fiscales las acusaron de participar en represalias de pandillas, forzar a víctimas a subir a vehículos, golpearlas y aplicar castigos en nombre de miembros superiores. Estas acusaciones crearon un patrón que, según investigadores federales, hizo destacar a FBF. Los asesinatos, secuestros, agresiones e intimidaciones no fueron aislados. Estaban ligados a la estructura organizacional, que tenía una jerarquía como la de una familia criminal tradicional. Según la acusación, la pandilla tenía un padrino, un conjunto de reglas llamado los 5 completos, un código secundario llamado los mandamientos completos y una comisión responsable de tomar decisiones internas. Las leyes de cumplimiento formaban parte de ese sistema. Quienes debían dinero, desobedecían o amenazaban la operación enfrentaban consecuencias. También aplicaba para quienes ponían en riesgo el negocio o discutían con la persona equivocada en la organización. Al armar su caso rico, los fiscales federales consideraron esta parte esencial. La violencia unía a la jerarquía unía a los miembros, y el patrón de represalias unía toda la operación. Cedar Estates, Akron, Youngstown, el sistema carcelario y el asesinato de 2023 en una sola empresa criminal continua. Aquí el caso pasó de crímenes callejeros dispersos a uno completo de rico. Cuando los delincuentes de sangre completa surgieron en Cedar Estates, los crímenes a los que estaban vinculados se mezclaron con el ruido habitual de la ciudad: tiroteos, ventas de drogas y llamadas al 911 a altas horas de la noche. Eso ha estado en Cleveland por años. 2 factores cambiaron la visión de los investigadores sobre este grupo: la magnitud y la coordinación. En 2022, la Fuerza de Tarea Federal rastreaba varias rutas de fentanilo en el noreste de Ohio. Algunas cruzaban condados rurales, otras pasaban por Akron o bordeaban el oeste de Cleveland hasta llegar a Loran. Pero una ruta, la que pasaba por Cedar Estates y abastecía la prisión de Youngstown, destacaba porque no parecía una red dispersa, parecía organizada. Entonces la redada federal se amplió. Los documentos federales revelaron que la investigación continuó durante 2022, 2023 y 2024 con varias agencias centradas en los mismos objetivos: FBI Cleveland, ATF-JF, Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Norte de Ohio, OCDETF y Fuerzas de Tarea contra el Crimen Organizado y Narcotráfico. Los investigadores no solo vigilaban a los distribuidores, sino que mapeaban toda la estructura: quién suministraba, recolectaba dinero, cobraba deudas, se comunicaba con la prisión y controlaba la violencia. Se vigilaban teléfonos, registraban detenciones y diagramaban transacciones.
Se verificaban repetidamente conexiones entre el mercado callejero y la prisión. Los hábitos de la pandilla facilitaron el trabajo. FBF tenía una base fija en Cedar Estates, una red fija en Youngstown y un círculo de liderazgo fijo, cuyos nombres seguían apareciendo en los mismos archivos. Cada arresto, alijo incautado y mensaje interceptado señalaba al mismo grupo: los delincuentes de sangre completa. Después de casi 2 años de vigilancia, controlada por mensajes interceptados y coordinación con investigadores de prisiones, los fiscales federales hicieron su primer movimiento público. Revelaron una acusación formal contra 15 miembros y asociados de los delincuentes de sangre completa por tráfico de fentanilo, metanfetamina, cocaína y buprenorfina, conspiración para tráfico, posesión de armas vinculada al mercado de Cedar Estates e intento de ingresar narcóticos al Centro Correccional del Noreste de Ohio en Youngstown. El expediente mostró que los FBF usaban 2 departamentos de Cedar Estates para guardar y vender drogas abiertamente. En el pasto junto a la licorería de calle 28 describía el aspecto carcelario: llamadas codificadas, celulares de contrabando y asociados buscando empleo en la correccional. Para fortalecer la presencia de la pandilla, la acusación de abril dio a los investigadores una ventaja: capturó el mercado de drogas y la red en la prisión, pero no la violencia que unía a la organización. Esos cargos aún se estaban finalizando el 4 de diciembre de 2024, la acusación de Rico. 8 meses después, los fiscales federales presentaron un caso más amplio. La segunda acusación señaló a 18 personas por conspiración de crimen organizado, incluyendo el asesinato de Ahmad Issa Faraj el 12 de septiembre de 2023 en la calle 73 Oeste y Avenida Clark. La acusación de secuestro y agresión sexual del 22 de junio contra Raven Mullins y los cargos de secuestro y agresión que involucran a Adriana Null, Maisha West y Kyla Tyler. La operación de drogas en Cedar Estates, la red de la prisión de Youngstown y la jerarquía de la pandilla. Con esta acusación, el gobierno no se enfocaba en hechos aislados. Presentaban a los delincuentes de sangre fría como una sola empresa criminal coordinada, operando en Cleveland, Akron y Youngstown, y extendiéndose hasta una prisión federal privada. Los agentes federales y los fiscales calificaron abiertamente a FBF como una de las amenazas de pandillas más significativas en el noreste de Ohio. No por su tamaño, sino por su estructura. El caso federal contra los delincuentes de sangre completa aún no termina. La mayoría de los acusados en la acusación de Rico de diciembre de 2024 siguen detenidos, esperando el juicio. El asesinato de Ahmad Issa Faraj, el secuestro de junio de 2022 y otras acusaciones violentas dependerán de las pruebas en el juicio. Lo que sí muestran claramente los documentos presentados es lo profundamente que la pandilla estaba incrustada en todo Cleveland. Cedar Estates cambiará. Otro grupo intentará controlarlo o el mercado se dividirá en grupos más pequeños. El canal de la prisión de Youngstown podría cerrarse o alguien más reconstruirlo. Para los delincuentes de sangre completa, la historia está en el limbo. Nada se ha resuelto todavía. No hay veredictos, no hay cierre. Una banda que era un sistema cerrado, ahora forzada a un proceso lento donde todo finalmente llega a su destino. Antes de que los tiroteos se relacionaran, la organización ya había creado la base que permitió la violencia. Inició con una línea de suministro de cientos de millas en el sur. El grupo iba a Houston con efectivo y volvía con kilos de heroína. Usaban autobuses Greyhound para trasladar drogas y dinero por rutas interestatales, ya que eran baratas, frecuentes y difíciles de vigilar. Era una red que permitía a una banda de esquina operar a mayor escala que la que su vecindario sugería. El dinero no circulaba solo dentro de Nueva Orleans. Los documentos judiciales mencionan una casa de seguridad en la costa de Mississippi usada para guardar dinero, contar ganancias y proteger cargamentos valiosos. Cuando la presión en casa aumentaba, el grupo usaba un escondite fuera de la ciudad para guardar ganancias lejos de las calles donde vendían el producto. Las armas mostraban igual planificación. Un rifle Bushmaster 223 con cargador de doble tambor para 100 balas aparece en la acusación. Los miembros llamaban nueces de mono a quien se movía entre tiradores y vecindarios controlados por la pandilla. Era parte de la identidad de la organización, un equipo que representaba planeación,
almacenamiento y coordinación. Este sistema, la línea de Houston, el transporte interestatal, el alijo de Mississippi y el poder de fuego compartido pertenecían a una sola organización, construida a partir de 2 equipos locales. El primero fue 3NG, ubicado en la Tercera y Galvez en Central City. Ellos controlaban una esquina estable de heroína, tenían tiradores experimentados y mantenían una posición en un vecindario marcado por la presión constante de represalias. El segundo era G Strip, ubicado en Gallier en el 9º distrito. Tenían sus clientes, red de distribución y conflictos y rivales según proyectos en la zona. Las 2 bandas, unidas para proteger la ruta de suministro de heroína, juntan a sus tiradores y expanden la distribución en ambos territorios. Funcionaba como una sola organización, y para cuando ocurrieron los primeros asesinatos en 2010, la estructura detrás de ellos ya estaba establecida. El sistema de la banda solo funcionaba si varios vecindarios lo apoyaban. 3NG debía controlar la esquina de Tercera y Galvez y sabían mantener la presión. Lo que faltaba era espacio para crecer. Una cuadra no soportaba una red que moviera kilos de heroína desde Houston. G-Strip tenía el problema contrario. Dominaban bares en el 9º distrito e influían en el corredor Desire y Florida, pero siempre disputaban territorio. La zona de la calle Gallier tenía rivalidades y G-Strip no tenía suficiente gente para proteger la distribución y enfrentar a las bandas vecinas. A inicios de 2010 ambos grupos estaban rodeados. Las bandas del proyecto Desire defendían su territorio porque su mercado de heroína dependía de eso. Los grupos Ride or Die y Calliope Link se movían por Uptown y los barrios cercanos, creando fricción tanto con G-Strip como con Central City. Grupos jóvenes como los de Melpamine surgían al mismo tiempo sumando presión. Una sola banda no podía controlar todo, así que 3NG y G-Strip unieron alcance, tiradores, clientes y suministro. No era un arreglo temporal, se convirtió en un sistema, armas compartidas, dinero compartido y responsabilidad compartida por lo que ocurriera entre sus vecindarios. Ese sistema es de donde salió el nombre. Tercer barrio más 9º barrio, los 39ers. Una vez que se formó la alianza, cualquier banda rival que afectara a cualquiera de los vecindarios Desire, Ride o Die Calliope de Uptown se convirtió en parte del mismo conflicto. Desde entonces, la economía de la heroína se expandió en la ciudad y la violencia la siguió. Después de formar la alianza, el grupo hizo un movimiento que cambió la reacción de la ciudad y cruzó hacia los proyectos Desire con intenciones violentas. El 22 de febrero de 2010, Kendall Faber fue asesinado a tiros en Desire. Él estaba vinculado con la banda local que controlaba las células de heroína en ese lado del 9º distrito. Los 39ers enviaron miembros para asesinar, viendo a Desire como un obstáculo para su línea de suministro. Esa decisión tuvo consecuencias relacionadas con Desire. Las bandas seguían su propio orden. Si alguien desaparecía en su territorio, la gente lo notaba enseguida. El asesinato de Favorite se esparció rápido y cambió cómo varios grupos veían a 3NG y 3Strip. La alianza no era una simple banda de esquina, tenía mayor alcance. El ataque enfureció a la gente en los proyectos y puso a los 39ers en el radar, pues cruzaron hacia la política de los proyectos, lo que siempre exigía respuesta. La alianza no se detuvo, aunque vieron la reacción, siguieron expandiéndose. 3 meses después, el 11 de mayo de 2010, Rayshon Jones fue asesinado. Jones tenía vínculos con personas relacionadas con Rider D, una banda que ya tenía problemas con Central City y el 9º Ward. Su muerte confirmó algo que el ataque anterior había sugerido. Los 39ers estaban atacando a personas que influían en la actividad de la heroína en toda la ciudad. Los asesinatos de Favorite y Desire en Jones y el territorio de Link en Uptown fueron el primer gran error de la alianza. Eliminaban rivales, lo que atrajo la atención de grupos que antes no veían a 3NG o G-Strip como fuerza en la ciudad. Tras los ataques, eso cambió. Tras los ataques, la alianza ya no solo lidiaba con un vecindario que los vigilaba. Estaban involucrados en una red de robos en el norte de la ciudad, relacionada con heroína, dinero, viejas disputas y el control cerca del centro. Los grupos de Kelly y Ride or Die no necesitaban declaración formal para responder.
Ya tenían problemas con 3NG y G-Strip y el asesinato de Faber confirmó sus sospechas. La alianza crecía rápido. La presión era evidente en los movimientos de la gente y las pandillas rivales se acercaron más a las cuadras centrales dominadas por los 39ers. Ese cambio los obligó a tomar una decisión: o absorbían el reto y arriesgaban perder territorio, o respondían con tanta fuerza que el mensaje llegara más allá de la esquina. El 19 de mayo de 2010 eligieron la segunda opción. 2 hombres de la red Kaliolink fueron emboscados en Central City. Lester Green fue asesinado y Jamal Smith sobrevivió a un disparo. Esa emboscada cambió la guerra. La muerte de Faber marcó la primera vez que se cruzó la línea. El asesinato de Green mostró que la alianza protegería Central City, eliminando a cualquier oposición en sus fronteras. Ahora era una pelea en varios frentes sobre dónde podía moverse la heroína, quién podía venderla y qué grupos tenían el derecho de hacer cumplir esas reglas. A inicios de 2011, la alianza no solo respondía a rivales cercanos, sino que empezó a rastrear personas por toda la ciudad. La información se movía más rápido, las armas cambiaban de manos más rápido y los tiradores dependían de la movilidad en lugar de esperar a que los conflictos llegaran a su cuadra. El 19 de febrero de 2011, Terrence Dennis fue perseguido y baleado en Central City. Los 39ers hablaban de él desde hacía semanas por frecuentar grupos que crecían en su barrio. El cambio no fue dónde hallaron a Dennis, sino cómo su nombre llegó a la cima de la lista. Fue señalado porque la alianza rastreaba quién se acercaba a sus cuadras, ganaba influencia y podía interrumpir su actividad. Dennis era uno de esos nombres. Al día siguiente, el 20 de febrero, la alianza llevó a cabo un segundo ataque. Pequeño John Haynes fue interceptado con rifles, pistolas y monkey nuts. Haynes tenía contactos en el Uptown, donde la alianza vigilaba la heroína, y lo eliminaron. Un día después, Dennis dijo que el grupo ya operaba con ritmo, no reaccionando caso por caso. En esa época, los 39ers empezaron a usar autos en su estrategia. Los equipos seguían a los objetivos hasta confirmar sus movimientos antes de actuar, usando varios vehículos, uno para vigilar y otro para acercarse. Aprovecharon el diseño de las calles. La violencia creció porque la organización adoptó un método más eficiente para proteger sus ingresos, y tras ese cambio, el conflicto se volvió sistemático. Para 2011, los 39ers perfeccionaron la persecución. Los tiradores compartían armas, vehículos y transmitían información rápidamente entre Central City y el 9º Ward. El sistema que los ayudó a crecer también facilitó rastrearlos. Su primer error fue ser previsibles. En ese momento, los 39ers atacaban a personas influyentes de grupos rivales. La mayoría de esos ataques ocurrieron tras la difusión de un nombre por alguien de la alianza. El patrón era claro. Identificar al rival confirmaba el juego en equipos pequeños. Funcionaba en la calle, pero marcaba un ritmo. Los investigadores lograron reconocerlo. El segundo error fue la circulación de armas. El rifle Bushmaster Monkey Nuts no se mantuvo oculto. Se movía entre tiroteos demasiado rápido, y su tamaño y cargador lo hacían destacar cada vez que aparecía. Vinculaba un incidente con otro, y cuanto más dependía la alianza de él, más claros se volvían los vínculos. El tercer error fue la manera en que se acercaron a los objetivos finales. El 24 de mayo de 2011, Gregory Case fue asesinado y Kendrick Smothers herido de bala. Case fue mencionado en la alianza por relacionarse con personas ligadas a la heroína en el centro. En consecuencia, alguien que podía desviar a los clientes en la dirección equivocada. Pero el ataque llamó la atención porque encajaba con el patrón que se estaba desarrollando. Misma arma, grupo pequeño, ataque rápido, estilo familiar. El asesinato que ocurrió meses después expuso completamente la alianza. El 14 de septiembre de 2011, Miguel Marshall fue seguido desde su trabajo y le dispararon antes de subir a su auto. Las personas involucradas lo siguieron el tiempo suficiente para confirmar que estaba solo y se acercaron a pie. Ese nivel de preparación coincidía con asesinatos previos, y los investigadores notaron las similitudes. Para finales de 2011, los 39ers colapsaban porque sus rivales los superaban y sus métodos ya no evolucionaban. Lo que antes fortalecía a la alianza se volvió la causa de su caída. Para
Para 2012 la Alianza ya no era el grupo que construyó la línea de Houston y trasladó el rifle Bushmaster por 2 vecindarios. La ruptura no inició en un solo instante, sino con los cambios en la ciudad. Rivales que antes peleaban ahora enfocaban su atención en los 39ers. La gente hablaba y usaba la misma información. Algunas cuadras ahora recorrían las calles en las que confiaban los 39ers. Cada vez que había un arma compartida o una persecución igual, más personas sabían quién estaba detrás. Los federales actuaron con paciencia, analizaron patrones, rastrearon armas y notaron quién surgía tras cada incidente. El caso que se formó no se construyó sobre un solo informante o un solo golpe de suerte, se construyó sobre la consistencia, el mismo estilo, los mismos grupos y nombres repitiéndose por toda la ciudad. En junio de 2015, el Martillo presentó una acusación de crimen organizado que identificó a los 39ers como una sola organización. El juicio de 2017 reveló la alianza. Testigos relataron viajes a Houston, armas compartidas y cómo se movía la heroína y se hacían cumplir las reglas. Algunos acusados pelearon el caso, otros aceptaron acuerdos, y las personas que los fiscales consideraban centrales. Los responsables de la peor violencia recibieron cadena perpetua al cerrarse el caso. Central City y el 9º Ward no cambiaron de inmediato. La versión de las calles que los 39ers crearon, compartiendo armas, trayendo tiradores y aplicando la ley en varios vecindarios, se desvaneció. Ningún grupo posterior manejó el sistema igual. Algunos lo intentaron, pero nadie lo replicó. Los 39ers no cayeron por sus rivales. Fracasaron porque sus métodos conectaron los puntos y al ser visibles para los investigadores ya no pudieron esconderse. La mañana del 30 de octubre de 2018, los guardias de la prisión USB Hazleton en Virginia Occidental hallaron a uno de los informantes más infames de EEOC en el piso de su celda. James Whitey Bulger fue el jefe de la mafia de Boston y jugó a ambos lados de la ley durante décadas. Le arrancaron los ojos y casi le cortaron la lengua. Tenía 89 años. Durante años, Bulger parecía intocable en South Boston. Dirigía la banda Winter Hill, extorsión, drogas y asesinatos, todo envuelto en la política secreta del vecindario irlandés. Además, era informante de alto nivel del FBI, les daba información sobre la mafia italiana y aprovechaba su protección para deshacerse de rival. Era una sociedad basada en mentiras y sangre. Cuando ese secreto finalmente se descubrió a mediados de los años 90, Bulger desapareció. Pasó 16 años huyendo, viviendo bajo alias desde Luisiana hasta California con su novia de toda la vida, Catherine Gregg. El FBI lo capturó en un departamento de Santa Mónica en 2011 donde ocultaba dinero, armas y los fantasmas de casi 20 asesinatos sin resolver. Fue condenado a cadena perpetua en 2013. En el sistema federal, la fama de Bulger era una desventaja. Era anciano, frágil y odiado tanto por mafiosos que despreciaban a los informantes como por el personal de la prisión, que lo veía como un problema político. Las transferencias lo movían: Florida, Oklahoma y USP Hazleton en Virginia Occidental, una penitenciaría famosa por su violencia llamada la Montaña de la Miseria. El contrato se realizó en las primeras 24 horas tras su llegada. Identificaron a Foteos Freddy Gesh, ex sicario de la familia genovese, condenado a cadena perpetua como uno de los atacantes. Era conocido por odiar a los soplones. Supuestamente las grabaciones de seguridad mostraron a varios reclusos entrando a la celda de Bulger mientras los guardias miraban hacia otro lado. Ninguno intervino. El departamento de prisiones lo llamó investigación por homicidio, pero para los internos de Hazleton y muchos en Boston fue un cierre poético. El mismo sistema que alguna vez protegió a Whitey Bulger finalmente lo entregó a la única corte que no podía manipular en Medellín. El nombre Griselda Blanco todavía lleva una maldición. La madrina de la cocaína construyó su imperio sobre el asesinato y la migración, inundando Miami con cocaína colombiana durante los años 70 y 80 y enterrando a cualquiera que se interpusiera en su camino. El capítulo más brutal llegó años después de su caída, cuando su hijo vivió lo que pasa con la familia de un soplón. Griselda tuvo 4 hijos,
todos criados a la sombra de su dinastía criminal. 3 de ellos murieron violentamente en los años posteriores a su arresto. El cuarto, Miguel Corleón Blanco, sobrevivió reinventándose, pero antes de que Miguel optara por la legalidad, uno de sus hermanos, Osvaldo Así Trujillo Blanco, no pudo escapar del pasado de la familia. A mediados de los 2000, Osvaldo vivía tranquilo en Medellín tras la deportación de su madre de Estados Unidos. Se había convertido en padre y mantenía un perfil bajo. Según investigadores colombianos, empezó a cooperar con autoridades de y locales para sobrevivir. Tenía conexiones con el cartel. Esa decisión lo alcanzó en 2008 por la red de su madre. El 29 de mayo, Osvaldo salió de un autolavado cerca de Berlín, Medellín. 2 hombres en motocicletas se acercaron a su camioneta. Dispararon ráfagas automáticas por la ventana, matándolo al instante. Testigos dijeron a la policía que el pistolero gritó su apodo antes de huir entre el tráfico. Los investigadores creyeron que era un ajuste de cuentas por su cooperación, no contra una banda rival, sino contra lo que quedaba del imperio de su madre. El asesinato tenía todas las características de un trabajo profesional de sicario. A corta distancia, a plena luz del día, varios tiradores, 0 arrestos. El tabloide local lo nombró la venganza de la madrina. Los fiscales de EEU no comentaron públicamente, pero luego surgieron informes de la policía colombiana sobre el contacto reciente de Osvaldo con agentes antidrogas estadounidenses. No está claro si él cooperaba formalmente o solo era vigilado. Es seguro que fue el cuarto hijo de Blanco en morir por disparos. Su muerte terminó la línea de sangre de Blanco en Colombia. 2012, Griselda Blanco fue asesinada fuera de una carnicería en Medellín. La mataron igual que ella ordenó matar a otros. La leyenda de los arrancones, Mickey Thompson y su esposa Trudy, fueron asesinados a tiros en la entrada de su casa en Los Ángeles en 1988. Trabajo profesional. 2 tiradores, pistolas con silenciador, no robaron nada. El caso estuvo años sin resolverse hasta que uno de los implicados comenzó a hablar. Ese hombre era Ronald Stevens, un contratista de poca monta y amigo de mucho tiempo de Miguel Goodwin, el ex socio comercial de Thompson. Los hombres se distanciaron por dinero. Thompson acusó a Goodwin de malversación y ganó en la corte. Los investigadores pensaban que Goodwin buscaba venganza, pero carecían de pruebas físicas, solo rumores y la conciencia de Stevens. A fines de los 90, Stevens contó a los detectives que Goodwin quiso reclutarlo años antes para un trabajo de cobro. Les dijo que se retiró al saber que el objetivo era Thompson. Recordaba las reuniones, anticipos en efectivo y amenazas si hablaba. Su cooperación cambió el rumbo del caso. En 2001, con el testimonio de Stevens, los fiscales finalmente acusaron a Goodwin de doble asesinato. El juicio fue explosivo. Los abogados defensores llamaron mentiroso a Stevens. Fiscales lo llamaron clave en una conspiración de asesinato que atormentó Los Ángeles por más de 10 años. Goodwin fue condenado en 2007 a cadena perpetua sin libertad condicional. Stevens fue reubicado bajo el Programa de Protección de Testigos del Estado, pero el sistema de California no estaba preparado para recuerdos tan persistentes. En 2007 circularon rumores de que Stevens fue visto otra vez en el Alto Desierto donde solía vivir. Meses después murió. Lo hallaron con 2 disparos en el pecho frente a una casa rentada cerca de Victorville. La escena hablaba por sí sola, sin entrada forzada ni robo, solo un celular desaparecido. Detectives concluyeron que fue un asesinato dirigido. Nunca encontraron al pistolero, decían las personas de la vieja escena de Los Ángeles. Al final, el juego lo alcanzó, no en la corte ni en los titulares, solo en el polvo, donde nadie delata. 2 veces. En Vallejo, California, los tiroteos policiales no terminaron con reportes de disciplina. Terminaban con un ritual cada vez que un oficial mataba a alguien en cumplimiento del deber. Doblaba una esquina de su placa, una marca privada del acto. Algunas placas tenían 2 dobleces, otras 5.
En 2016, la ciudad de 120,000 habitantes tenía una de las tasas más altas de tiroteos mortales per cápita en Estados Unidos. Lo que más sorprendió a los investigadores fue la celebración. En 2020, un detective reveló que vio a altos mandos formar fila para que les doblaran las placas en el estacionamiento del departamento. Lo llamaban ganarte el doblez, lo más parecido a un tatuaje de lágrima en una pandilla uniformada. Los asesinatos seguían un patrón: detención de tráfico, persecución, confusión. Los sospechosos de tiroteos casi siempre estaban desarmados, pero ningún oficial fue condenado. Al revisar los archivos de asuntos internos de Vallejo, los auditores hallaron grabaciones eliminadas, declaraciones contradictorias y supervisores que aprobaron informes inconsistentes. Un sargento, luego acusado de destruir pruebas, también era conocido por hacer botes frente al público. Vallejo parecía un departamento de pueblo pequeño bajo presión, pero en realidad era una hermandad cerrada, unida por lazos de sangre. Un ex capitán lo describió claramente: ya no son policías, son una pandilla con placas. Para 2021, los líderes de la ciudad ordenaron una auditoría externa, pero la mayoría de los oficiales involucrados ya se habían retirado o se habían mudado a otros departamentos de California. Las placas dobladas desaparecieron en cajones y vitrinas, pruebas imposibles de rastrear de una cultura que premiaba las muertes. Para Vallejo, la rendición de cuentas nunca llegó, solo el silencio que sigue cuando una pandilla sabe cómo proteger a los suyos. En el condado de Los Ángeles, la pandilla más temida de Compton no vendía drogas ni controlaba esquinas. Usaba uniformes. Se hacían llamar los Verdugos, una pandilla tatuada que operaba en la estación de la comisaría del sheriff. Cada miembro tenía tatuajes iguales: una calavera con un casco de estilo nazi, un AK-40 y 7 a su lado, y llamas elevándose en el fondo. La tinta representaba la iniciación. Los nuevos reclutas ganaban su tatuaje al matar a alguien en el deber. Se identificó al menos a 18 agentes como miembros. Sus nombres surgieron en documentos judiciales y denuncias que describían un liderazgo oculto que decidía censos, horas extra y protección. Un agente declaró que había un sistema de cuotas. Mientras más agresivo era el arresto, más rápido se ganaba respeto. Un oficial afirmó que lo presionaron para tatuarse tras negarse a participar en una golpiza. Pronto fue transferido, degradado y víctima de reportes falsos. La camarilla actuaba con impunidad. Los agentes acusados de tiroteos eran absueltos por revisiones internas hechas por otros verdugos. Supervisores que cuestionaban la cultura sufrían represalias o eran jubilados antes. Cuando esto se supo en 2020, parecía un mito urbano. Los tatuajes de pandilla eran conteos de muertes dentro del departamento del alguacil, pero un audio filtrado de un agente lo confirmó. Se llaman los Verdugos y celebran tiroteos. Grupos comunitarios en Compton exigieron una investigación federal por décadas de brutalidad impune. Reporteros hallaron clicas similares en otras estaciones del condado. Los Jump Out Boys, los 3000 Boys, los vikingos, cada uno con su propio tatuaje y ritual de iniciación. El departamento los llamaba subculturas, pero las víctimas los veían como crimen organizado y uniforme. Nunca acusaron a nadie de pertenecer a los verdugos. Con los años, las demandas contra sus miembros costaron al condado de Los Ángeles más de 50 millones en acuerdos. Dentro del departamento, los tatuajes permanecían ocultos bajo las mangas. Afuera, les recordaban que la ciudad tuvo una pandilla policial tan confiada que sus oficiales se tatuaban. En el oeste de la ciudad hay un viejo almacén de ladrillo que fue de Sears y después del Departamento de Policía de Chicago. Era una instalación de narcóticos y para las personas que llevaban allí era algo más parecido a un sitio negro. En 2015, The Guardian reveló la instalación al rastrear a detenidos desaparecidos de los registros oficiales. Fueron llevados a Holman Square, un edificio que nunca aparecía en los registros públicos de arrestos. Familiares y abogados llamaron a comisarías, cárceles y hospitales, pero nadie supo dónde estaban sus familiares. Brian Church, activista arrestado en una protesta de la OTAN, afirmó que estuvo 17 horas esposado a una banca sin comida, agua ni acceso a un abogado. Otro hombre, Corey Wright, recordó que le vendaron los ojos antes de interrogarlo.
John Hobart murió dentro de la instalación en circunstancias controvertidas que la policía calificó como suicidio. Los abogados defensores vincularon cientos de relatos similares. Los sospechosos eran detenidos por horas o días antes de ser registrados, interrogados sin cámaras y liberados sin papeleo si no servían. Otros salieron con moretones y confesiones firmadas. Cuando los investigadores pidieron los registros internos, hallaron datos de más de 7,000 personas detenidas en esa dirección, la mayoría negras o latinas y casi ninguna con abogado. Una revisión federal nunca ocurrió. Funcionarios calificaron el informe de sensacionalista, pero nadie explicó por qué el departamento requería un sitio de interrogatorio invisible para el sistema judicial. Holman Square se convirtió en sinónimo de un problema más profundo, una cultura policial tan confiada en su propia autoridad que construyó ese lugar para hacer desaparecer a las personas. El almacén todavía está en pie en South Holman Avenue, tranquilo y cercado para los vecinos. El viejo Sears muestra que en Chicago el secreto puede durar más que la reforma. En enero de 2023, 2 hombres negros dormían en su casa en Rankin, Mississippi, cuando agentes blancos entraron sin orden judicial. Se llamaban Escuadrón Goon, apodo dado a su grupo en la oficina del sheriff del condado de Rankin. Las víctimas eran Michael Corey Jenkins y Eddie Parker. Durante casi 2 horas, los agentes los golpearon, les dieron descargas eléctricas y los asfixiaron simuladamente con insultos raciales. Les vertieron leche, alcohol y aceite de cocina sobre la cabeza. Los obligaron a arrastrarse por el suelo y dispararon sus armas de servicio dentro de la casa para asustarlo. Cuando Jenkins rogó que se detuvieran, el agente Hunter Elwood le puso una pistola en la boca y disparó. La bala le atravesó la lengua y la mandíbula, dejándolo sangrando en el suelo. Los demás intentaron ocultar sus acciones. Plantaron un arma, recogieron casquillos y montaron fotos para simular que Jenkins disparó primero. Presentaron informes falsos diciendo que los hombres resistieron al arresto durante meses, hasta que la víctima sobrevivió y lo contó. El FBI y el Departamento de Justicia investigan. A mediados de 2023, 6 agentes, incluyendo a Elwood, Christian Detman y Daniel Obdi, fueron acusados de cargos federales por violaciones a los derechos civiles. Todos se declararon culpables. Documentos judiciales mostraron que el Escuadrón Goon agredió a otros residentes en cateos ilegales. A menudo se jactaban de golpear a la gente y se enviaban mensajes sobre sus cacerías nocturnas. Usaban chats grupales para compartir memes violentos y fotos de sus víctimas. Según los fiscales, se consideraban ejecutores, una pandilla privada operando dentro de la placa, cuando los agentes federales los enfrentaron. Un agente admitió que el grupo nunca reportaba a sus miembros. El liderazgo del alguacil también ignoró quejas previas sobre su conducta. En agosto de 2024, 5 agentes recibieron condenas de 10 a 40 años en prisión federal. Jenkins, ahora desfigurado, declaró en la corte: "Hicieron esto porque pensaron que nadie los castigaría". El caso sacudió a Mississippi. El Escuadrón Goon consideró las redadas rurales un deporte hasta que una víctima sobrevivió para contar la historia. En 2016, el jefe de policía de Oakland renunció tras un escándalo que provocó la caída de 3 jefes en 9 días. La razón no fue corrupción en el sentido habitual, sino la exposición de una red de trata sexual que prosperaba a plena vista, protegida por los mismos oficiales. En el centro de todo estaba una joven que usaba el nombre de Celeste Walk. A los 17 años tuvo su primer contacto con los oficiales de Oakland. Según su testimonio, fue explotada por más de una docena de agentes del orden de varios departamentos en el área de la bahía, incluyendo Oakland, Richmond y Livermore. Algunos oficiales le pagaron por sexo y otros la alertaron sobre redadas para evitar su arresto. Uno compartió información de operaciones encubiertas a cambio de fotos desnudas por mensajes de texto que luego obtuvieron los investigadores. Un oficial de Oakland bromeó: "Eres mi informante confidencial y mi amante". Cuando comenzó una revisión interna, al menos 14 oficiales estaban implicados. El oficial Brendan O'Brien fue hallado muerto en un aparente suicidio poco después de ser interrogado por los investigadores. Su muerte desencadenó una reacción en cadena. Surgieron más nombres y la estructura de mando del departamento comenzó a colapsar. En una semana destituyeron a 3 jefes de policía sucesivos mientras el escándalo llegaba a ciudades vecinas.
Todos afirmaron que el departamento podía continuar, pero nadie lo demostró. El alcalde de Oakland señaló una cultura tóxica y ceguera institucional. Durante años, los oficiales trataron a la joven como fuente y posesión, pasándola entre jurisdicciones y manteniendo silencio. Al revisar el caso, la oficina del fiscal de distrito permitió que la mayoría de los oficiales implicados evitaran cargos graves. Algunos renunciaron o fueron despedidos, y pocos recibieron condenas menores. La ciudad pagó casi $1 millón en acuerdos a la víctima. El episodio mostró una antigua verdad sobre la policía de Oakland. Su corrupción surgía del sentimiento de derecho y la idea de que el poder da acceso. En Atlanta, la unidad policial más temida no era SWAT ni Fuerzas Especiales, sino una patrulla callejera. Red Dog, abreviatura de Run Every Drug Dealer Out of Georgia, sacar a todos los traficantes de drogas de Georgia. Creada en los 80 para combatir la epidemia del crack, Red Dog sobrevivió mucho después de cumplir su objetivo. En la década de 2010 ya era símbolo de humillación y control callejero. Los residentes decían que sus tácticas eran como redadas militares. Entraban a apartamentos, hacían que los hombres se tiraran al suelo y los revisaban en público. Una investigación de 2010 reveló que decenas de oficiales de la unidad tenían denuncias previas de mala conducta, como uso excesivo de la fuerza, registros ilegales y agresión. Una mujer afirmó que la arrastraron semidesnuda a la calle en una redada, y un hombre dijo que le patearon la cara tras ser esposado. Pero el escándalo que finalmente acabó con Red Dog comenzó en un bar gay llamado El Águila. En septiembre de 2009, oficiales allanaron el club en una inspección por violar la ley de bebidas alcohólicas. Los clientes fueron forzados a tirarse al suelo mientras los oficiales los insultaban con frases homofóbicas y los amenazaban. No hallaron drogas ni arrestos. La redada causó indignación nacional. Líderes prometieron reformas, pero defensores de Red Dog defendieron su agresividad como necesaria. Pocos meses después, surgieron más denuncias de brutalidad, golpizas grabadas en celulares, demandas de familias y acuerdos pagados por la ciudad. A inicios de 2011, el alcalde Kasim Reed anunció la disolución de la unidad, pero fue mayormente simbólica. En pocos años, Atlanta tuvo un sucesor muy similar. La unidad de Apex, responsable otra vez de patrullajes intensos en barrios pobres, recibió a muchos oficiales transferidos. El legado de Red Dog no desapareció. Fue modelo reciclado en todo el país, con vigilancia agresiva y nuevos nombres. Memphis la llamó Escorpión y Nashville Flex. Todas compartían reputación por detenciones violentas, fracturas y demandas millonarias para las ciudades. En Atlanta la placa todavía tenía peso, pero la sombra de Red Dog seguía presente. Si controlas la ciudad con miedo, basta la autoridad para actuar sin consecuencias. No necesitas colores. En Baltimore, ciudad marcada por el crimen y la corrupción, se formó una unidad policial para combatir armas ilegales y pandillas violentas. En vez de hacer cumplir la ley, estos oficiales decidieron ser la ley. Controlaban las calles como mafiosos, robaban a traficantes, revendían drogas y plantaban armas a quienes brutalizaban. Esta es la historia de la Fuerza de Rastreo de Armas, una de las unidades policiales más corruptas de Estados Unidos. Baltimore, Maryland, es conocida por su alta criminalidad, problemas de drogas y una policía siempre bajo escrutinio. A principios de los años 2000, la tasa de homicidios de la ciudad estaba entre las más altas del país, y las fuerzas del orden estaban desesperadas por encontrar una solución. La Fuerza de Tarea de Rastreo de Armas se formó para sacar armas ilegales y desmantelar redes de crimen violento. Por un tiempo funcionó, o eso parecía. Los oficiales estaban incautando armas, haciendo arrestos y acumulando estadísticas que salían en los titulares, pero tras bambalinas, algo siniestro se estaba gestando. No solo estaban combatiendo el crimen, también lo estaban dirigiendo. Las calles hablaban y pronto en Baltimore abundaban rumores de policías corruptos. Vendedores y sospechosos mencionaban que oficiales los robaban, les quitaban drogas y botín, extorsionaban a pandillas rivales y cambiaban el poder criminal. Para las víctimas no había a quién acudir. ¿A quién denuncias a los policías corruptos? Era el crimen perfecto hasta que una redada lo reveló. En 2015, el detective David McDougall del departamento del sheriff del condado de Hartford
vigilaba al traficante de heroína Aaron Anderson. McDougal puso un rastreador GPS bajo el auto de Anderson para seguirlo, pero al detenerlo los oficiales hallaron 2 rastreadores. Uno era de ellos, el otro de la GTTF. Anderson fue asaltado días antes por hombres que entraron a su casa fingiendo ser un equipo SWAT. Robaron casi 1 kilo de heroína, dinero, un reloj de lujo y un arma. El robo pareció una redada policial porque lo fue. Estos oficiales no solo seguían a los traficantes, también elegían a quién robar, cuándo atacar y cómo encubrirse. La investigación de McDougal reveló que la Fuerza de Tarea de Rastreo de Armas no buscaba frenar el crimen, sino que operaba como una organización mafiosa. En el Departamento de Policía de Baltimore, el FBI investigó, instaló micrófonos, vigiló a los oficiales y uno a uno fueron atrapados. El cabecilla, el sargento Wayne Jenkins, un hombre que portaba la placa pero operaba como un jefe criminal. Con su liderazgo, la GTTF era más que corrupta, era un sindicato criminal. Jenkins y su equipo lo planeaban todo. Portaban armas falsas para incriminar a víctimas desarmadas si necesitaban justificar un tiroteo. Apuntaban a sospechosos con dinero y drogas, allanaban casas sin orden y robaban a criminales e inocentes. Guardaban dinero, relojes Rolex y joyas de diseñador. Revendían drogas robadas en las calles por medio de un fiador llamado Donald Stepp, manteniendo el ciclo criminal y beneficiándose. Falsificaban reportes de horas extra para duplicar salarios, diciendo que trabajaban mientras robaban a la gente. Uno de sus robos más audaces: abrieron una caja fuerte con $200,000 y 2 kilogramos de cocaína. Robaron la mitad del dinero y todas las drogas. Luego sellaron la caja fuerte y grabaron como si la abrieran por primera vez, simulando un operativo honesto. En 2017 se presentaron las primeras acusaciones. 13 oficiales fueron acusados de asociación delictuosa, robo, extorsión y distribución de drogas. Wayne Jenkins, 25 años, Daniel Gerson y Marcus Taylor, 18 años cada uno. Mamoudou Gondo, 10 años, liberado en 2024. Jamil Ram, 12 años. Thomas Allers, 15 años. Otros oficiales aceptaron culpabilidad y recibieron sentencias leves. El escándalo sacudió Baltimore y la ciudad pagó más de $13 millones a las víctimas. Más allá de la pérdida económica, el verdadero daño fue a la confianza entre la gente y la policía. Se tuvieron que desestimar casos, se revocaron condenas y el Departamento de Policía de Baltimore, que ya tenía problemas de credibilidad, quedó hecho un desastre. Entonces, ¿qué pasa ahora? Muchos de estos oficiales siguen presos, pero algunos ya fueron liberados y regresaron a la sociedad como si nada para las víctimas. Quizás se hizo justicia, pero ¿realmente lo parece? Y la verdadera pregunta sigue siendo, si esto estaba pasando en Baltimore, ¿en dónde más está ocurriendo esto ahora mismo?